Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva semana, a un nuevo programa de Perspectiva y Esperanza, nuestro programa número 27. Muy contentos de continuar con ustedes compartiendo y hablando de diversos temas. El día de hoy tengo dos invitadas muy especiales. Tengo a Mariam de Varías, ella es psicóloga, ella es esposa y madre y además tiene estudios de teología en el Seminario Teológico Bautista del Sur. Así que de verdad una invitada muy especial que ya tuve la oportunidad de desayunar con ella, su esposo y su bebé en una ocasión. Bienvenida, Mariam. Gracias, Juan. Mira, me encantaría que también, aparte de que haya estudiado ciencia política, fuera psicóloga, pero no soy psicóloga, sino estudié ciencia política, soy Perdón, politóloga. yo, Creo que yo leí mal en el WhatsApp, leí psicóloga. si no me Mil van a hacer disculpas. preguntas un poco de psicología y les voy a Ok, quedar mal. Así que mil gracias. disculpas, perdón, Mariam. No tengas Me problema. da culpa, me da culpa. Y a Astrid Ríos de Marroquín. Astrid es abogada de la Universidad Francisco Marroquín y también es esposa y demás. Así que bienvenida, Astrid, a este foro. Gracias, Juan, y gracias por abrirnos las puertas de este espacio. Con muchísimo gusto. Tanto Mariam como Astrid representan y dirigen la Asociación para la Defensa de los Principios Cristianos, ADPRIC. Ustedes han iniciado ya este trabajo, yo lo conocí en borrador, este año lo lanzaron ya de manera oficial y la idea es que conversemos un poco desde la perspectiva de ADPRIC, los principios fundamentales que ustedes están defendiendo y la importancia que estos tienen para Guatemala. Concretamente vamos a hablar de la defensa de la vida, de la defensa de la familia y de la defensa de la libertad religiosa. Así que primero cuéntenme un poquito qué es ADEPRIC, por qué ADEPRIC, cómo están organizados, qué han hecho, etcétera, etcétera, y ya luego entramos a hablar de los temas puntuales. Buenísimo, pues mira, qué bueno que comentas eso, que lo veías en borrador. Es algo que inició hace un par de años ya en los corazones de los que somos parte. Y mira, ADEPRIC significa literalmente Asociación para la Defensa de los Principios Cristianos, como dijiste, y nosotros somos una organización que nos basamos en el Evangelio, somos cristianos, o sea, declaramos que Jesús es el Señor, ¿verdad? Pero promovemos y defendemos estos principios cristianos enfocados específicamente en la vida y dignidad humana, en el matrimonio y la familia y la libertad religiosa. Y quizás contarte un poco de la historia y Astrid también te va a poder contar más a detalle también, pero somos un grupo de familias por ahora y que somos los que fundamos y estamos apasionados no solo por defender estos tres pilares, sino realmente por el Evangelio, ¿verdad? Nosotros creemos que no, nada es lo suficientemente importante que el predicar ese mensaje de salvación y enfocarnos a estos tres pilares que nosotros hemos sido llamados de alguna manera. Y la verdad es que nosotros existimos a raíz de que identificamos la necesidad de contrarrestar esta influencia específicamente de la revolución sexual global, que es un movimiento que se dio en los 60s o 70s en Estados Unidos y que es completamente contrario al cristianismo, ¿verdad? Como te habíamos dicho al principio, pues en nosotros, en cada uno, en nuestro ámbito y en nuestra área de influencia, hemos trabajado en eso. Astrid específicamente ha trabajado también en otra organización en defender esto. Y finalmente, como asociación legal, nos constituimos a principios del 2020. Entonces, básicamente somos una asociación que hemos trabajado casi que solo en pandemia y la idea es equipar a la iglesia en estos dilemas, ¿verdad? De estos tres pilares y poder
cuando sea necesario salir al público y defender estos principios. Ok, muchas gracias, Mariam. Astrid, de tu lado, de tu experiencia, ¿qué funciones buscan ustedes que cumpla ADEPRIC en Guatemala? ¿Quién es el público a quien ustedes le quieren hablar, a quienes ustedes se quieren dirigir? ¿Cuál es el objetivo final? Pues nuestro objetivo básicamente es poder equipar a la iglesia. Ese es nuestro grupo objetivo principal, sería la iglesia. Nosotros queremos transformar la cultura, pero primero transformarnos a nosotros mismos, digamos, al cuerpo de Cristo que necesita en estos momentos o en la actualidad. Nosotros necesitamos equiparnos en temas culturales, en esos dilemas éticos, en los dilemas morales que surgen de estas corrientes filosóficas que están tratando de permear la verdad del Evangelio. Ujú. Entonces, nosotros pudimos identificar ciertas necesidades que existían dentro de la iglesia en el sentido de sabemos el poder de la verdad del Evangelio, pero al mismo tiempo nosotros necesitamos equipar para que ese Evangelio tenga un efecto hacia afuera. Es decir, nuestro grupo objetivo es la iglesia, pero nuestro fin es poder transformar la cultura y poder nosotros ser esos agentes de cambio que no solo nos permitan proclamar la verdad, sino que además nosotros podamos extender esa verdad a todos los rincones de Guatemala, que es donde nosotros queremos empezar, pero sabemos que estos problemas, digamos, respecto a la vida, la familia y la libertad religiosa, no son exclusivos de Guatemala, sino que son compartidos en Latinoamérica y no, digamos, en otros continentes donde estos problemas ya van mucho más avanzados. Entonces, hasta cierto punto nosotros también quisiéramos dar un tipo de prevención para no poder, para no alcanzar los extremos a los que otras sociedades y otras culturas han llegado al no levantarse la iglesia. Y nosotros quisiéramos eso, nos costó muchísimo definir el grupo objetivo, la verdad, y poder ponerle también nombre y apellido a ese grupo objetivo, porque la necesidad es mucha, pero nos quisimos enfocar en la iglesia. Ok, me llama muchísimo la atención y me surgen algunas interrogantes al respecto y vamos a hacer algunas preguntas, algunas fáciles y otras que nos van a meter en líos, pero ya ustedes me darán sus respuestas para ver en qué tantos líos nos metemos. Lo primero es, me interesa mucho entender el tema de que el grupo objetivo sea la iglesia. Ustedes mencionaron al principio que el principio fundamental, la idea que gobierna a la asociación es la proclamación del Evangelio. Hay un elemento de transformación cultural, pero este elemento de transformación cultural es un efecto de la correcta o de la predicación del Evangelio o de la enseñanza del Evangelio. Entonces, yo quisiera hacerle la pregunta, ¿la iglesia en Guatemala necesita ser reevangelizada? ¿Hay un vacío de evangelio en la iglesia? Sí, sí te gustan los líos, ¿verdad? Pero no he empezado, esta es la fácil. A ver, yo, ¿qué te diría? Nosotros, a ver, como organización, nosotros somos de diferentes iglesias, ¿verdad? No tenemos una denominación, no estamos encasillados en ningún marco teológico de alguna denominación, ni pertenecemos o somos un ministerio o un brazo de una iglesia, ¿verdad? Y lo que nosotros nos identificamos es que somos una organización paraeclesiástica, es decir, algo que ayuda a la iglesia, pero no somos una iglesia. Obviamente nosotros somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, con I mayúscula, y realmente no es nuestro objetivo principal predicar en el sentido de
vamos a hacer un servicio, ¿verdad? Ujú. Por algo escogimos estos 3 pilares. Ahora, en el tema de que si creemos que la iglesia tiene que ser reevangelizada, la verdad es que personalmente yo sí veo un déficit del entendimiento de la verdad. Creo que hemos sido influenciados por un cristianismo cultural de tradición y no solo católica, sino específicamente hablando de los cristianos evangélicos. Es realmente impresionante cuánta gente no lee la Biblia y es algo que es básico. No podemos conocer a Dios si no conocemos su revelación. Entonces creo que al pensar nosotros, y yo te diría que sí, responde a la pregunta sí, seguramente tenemos que realmente ver si ese evangelio que predicaba Jesús, que pasó a sus apóstoles, que pasa por la iglesia primitiva y en nuestro caso ver la reforma protestante, si realmente fue lo que vino acá, a Guatemala. Yo creo que no. Y nosotros vemos ese vacío especialmente en entender que la belleza y lo necesario de defender la vida, la familia y la libertad religiosa tiene que ser con un mensaje transversal que sea el evangelio. Porque realmente hay otras organizaciones que hacen un excelente trabajo para hacerlo, ya lo están haciendo, de hecho, pero nosotros creemos que la importancia que le hablemos a la iglesia es porque de verdad creemos que es lo más importante que podemos hacer, predicarles el evangelio o tener el evangelio como el mensaje central enfocado a estos 3 pilares. Entonces sí, es complicado, ¿verdad? La dinámica, si tú quieres verlo así, pero es lo que estamos tratando de hacer en lo que Dios nos ha llamado a esta organización. Y yo no sé si es reevangelizar la forma en la que, o la palabra que yo utilizaría, pero lo que sí tenemos que hacer es traer una vez más al lugar en donde pertenece el evangelio. Es decir, no sé cómo será en el tiempo, digamos, de las personas que nos están viendo. Seguro hay gente mayor a nosotras y hay gente menor a nosotros, ¿verdad? Y entonces yo lo veo, por ejemplo, con las generaciones con las que hemos hablado que están debajo de nosotros, en donde no entienden realmente qué es el evangelio. Hay como una distorsión en lo que les han enseñado, digamos, en la esencia. Y eso hace que los problemas culturales ellos lo traten de resolver con cultura. O los problemas éticos o los problemas morales traten de solucionarlo con la ética y la moral que nos presenta el mundo y no con la ética cristiana y con la moral que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Entonces, ese, por ejemplo, sí sería un desafío que nosotros vemos desde ADEPRIC, en donde nosotros queremos regresarle a ese lugar que tiene el Evangelio y la forma en la que nosotros podemos predicar las verdades que están allí y aplicarlas a la realidad de hoy no es igual a los problemas que se enfrentaban las generaciones anteriores. Por ejemplo, hay iglesias que en mi opinión se quedaron en problemas del pasado y que están dejando a estas nuevas generaciones en un limbo en donde no saben cómo aplicar el evangelio a los problemas de hoy. Nosotros estamos viendo realidades completamente diferentes a las que vieron nuestros papás y no digamos nuestros abuelos. Yo no me imagino, yo tengo un bebé ahorita bueno, ya no es bebé, es un niño de 2 años casi. Y yo ahora pienso, por ejemplo, con algunos temas que nosotros vemos en donde su realidad por dar un ejemplo, de qué es un hombre y qué es una mujer, es algo mucho más complejo que lo que nuestras generaciones entendían como hombre y mujer, o como matrimonio, o como persona, o como ser humano, que es la dignidad. Es decir, todo es tan relativo, todo es tan, tiene que ser políticamente correcto y nos hemos olvidado de ser cristianos. O sea, queremos ser más políticamente correctos y no queremos ser cristianamente correctos. No sé cuál sería la palabra,
pero sí necesitamos regresarle el lugar al Evangelio para que sea esa la perspectiva que nosotros podamos aplicar en los problemas que estamos enfrentando y que van a enfrentar nuestras generaciones también. Muy bien, gracias Astrid. Ustedes mencionaron 3 principios: vida, familia y libertad religiosa. Digamos que la gran mayoría de nosotros está de alguna manera, algunos más, algunos menos, familiarizados con el tema de la vida, mucho relacionado con la discusión alrededor del aborto. Algunos ya lo hacen un poco más integral, hablan del huérfano, o sea, es una discusión un poco más de cultura de vida y no solo, digamos, de cultura antiaborto. Pero digamos que el discurso de la vida de alguna forma ya está siendo más abierto. Por lo menos en la iglesia urbana, no sé cómo es en la rural, ya con María me estábamos hablando algo de eso también hace un rato. El tema de la familia también, de alguna forma, para nosotros es un poquito, digamos, dentro del círculo o la burbuja, si quieren, cristiana, más o menos también entendido. Ahí les voy a hacer un par de preguntas alrededor de ese tema también para ver cómo las abordan ustedes, o si ustedes se van a meter ahí, siendo el público objetivo la iglesia, y ahí es donde van a venir los líos, pero espérenme, ya se las voy a hacer. Pero el tema de libertad religiosa es un tema que creo que nosotros damos por sentado y que no se discute de la manera tan abierta o tan profunda como probablemente necesitemos. Quizá estemos sufriendo un poquito aquí del sapo que lo ponen en agua fría en una olla y poco a poco la van calentando y no, ¿verdad? Y que cuando siente ya se murió porque ya se cocinó, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos un contexto complejo en Guatemala. Ustedes han visto a lo largo quizá de los últimos 8 años tal vez, y yo particularmente he escrito mucho acerca de esto en mi blog, cómo la iglesia ha intentado blindarse políticamente. O sea, ley de oración, ley de lectura bíblica obligatoria, Día Nacional de la Iglesia Evangélica, ¿cómo se llama? Cuando se expulsó, no sé si ustedes recuerdan al grupo de rock Marduk, con argumentos religiosos. Hemos visto también cómo muchos políticos han echado mano del discurso religioso evangélico en Guatemala para también perpetuar, digamos, sus causas, o de alguna forma relativamente populista. Para mí, digamos, al principio cuando vi que el evento del AGE iba a ser en el Salón del Pueblo, dije, qué interesante, pero después estaba el evento de Conalic y estaban los políticos ahí con Laje y todos los señorones de los pastores, y después y de ahí se viene una propuesta de ley, y al mismo tiempo el Congreso estaba conformando una comisión para la protección de la familia, y a mí eso ya me olió a conspiración y no me olió bien, digamos, ¿verdad? Me olió a que la iglesia está buscando una especie de blindaje político. Eso a mí me preocupa. Y me interesaría saber cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de ADEPRIC en relación con la libertad religiosa. Y lo digo también porque, tú, María, me estudiaste en el Seminario Teológico Bautista del Sur, y si hay un héroe, digamos, dentro del círculo evangélico, digamos, contemporáneo, y que es muy leído en Guatemala y todos quieren tener la Biblia con los comentarios que él hizo y todo, es este famoso señor John MacArthur de Estados Unidos, de la iglesia Grace Community Church en California. Él se ha opuesto públicamente a la idea de libertad religiosa y es un pastor muy reconocido, muy respetado. Y yo también traigo eso, es el tema a la mesa, porque de alguna manera el movimiento, digamos, conservador de Guatemala, de derecha de Guatemala, probablemente entienda el tema de libertad religiosa solo en términos políticos y exclusivamente para beneficio del pueblo cristiano, digamos evangélico en particular, pero quizá le extiendan una concesión a las otras denominaciones cristianas. Pero si hablamos de mayas, musulmanes, judíos, budistas, etcétera, en Guatemala
pues ya el tema de libertad religiosa quizá ya no sonaría también dentro de los círculos más conservadores. Entonces mi pregunta es, ¿cómo aborda ADEPRIC la idea de libertad religiosa? ¿Nos podrían ustedes dar una definición? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Por qué hablar de libertad religiosa a un grupo que la asume ya y que es parte como que la damos por sentado que ya la tenemos? Si quieres, te voy a empezar leyendo Nosotros como ADEPRIC creamos un manifiesto, ¿verdad? Que la idea es manifestar precisamente afirmaciones sobre nuestros 3 pilares. Te lo quiero leer para no decir y dejar de decir algo que ya hablamos, ¿verdad? Como asociación. Y dice así: la libertad religiosa es un derecho natural o divino que no depende del reconocimiento de una institución terrenal, pues es un principio implícito en la Biblia, que afirma que Dios le ha provisto al ser humano de libertad para tener o no tener una creencia religiosa y vivir de acuerdo a esta. Como cristianos predicamos el Evangelio a través del ejercicio de la exposición, diálogo, conversación, proclamando siempre la verdad en amor. Además, en ejercicio de esta libertad que tenemos, debemos siempre obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, esta es nuestro ideal de libertad religiosa. Esto es lo que nosotros creemos que debería ser. Cuando estábamos trabajando este manifiesto y definitivamente, Juan, la libertad religiosa es un pilar que nosotros vemos que no es explícito en la palabra de Dios. Obviamente ves la defensa de la vida y vas a pasajes conocidísimos como Génesis 1, 26, 27, hablas del matrimonio, vas a Efesios 6, vas al Salmo 127, hablas de la familia, pues en toda la Biblia está esa figura que el Señor crea la familia, el matrimonio. Pero cuando vemos el tema de la libertad religiosa, realmente lo vemos como, hay ciertas como afirmaciones que nosotros pudimos ver sin ser teólogos, porque ninguno de nosotros, yo tengo unos estudios, pero te digo, estoy en pausa con el tema de la maestría que estamos sacando con mi esposo Eduardo de teología, pero habían varias afirmaciones y me gustaría también que Astrid nos ayude, y es una que nosotros creemos que es Dios quien nos creó y eso hace que Él sea el autor de la vida y no el gobierno. O sea, el gobierno no nos da ninguna dignidad, el gobierno... Y aquí entro un poco en discusión y sé que tú también nos puedes un poco platicar tal vez o enriquecer sobre las visiones y que diferentes ideologías tienen del gobierno, qué debería ser un gobierno, ¿verdad? O no. Entonces vemos cómo nosotros le debemos primero lealtad, honor y gloria, si se puede decir así, al Estado. Perdón, a Dios. me escuché pura comunista. A Dios y no al Estado, ¿verdad? Ya, mis libros de Hayek empezaron a temblar aquí. Y sabe, cuando tiemblan esos libros, algo está pasando. Mis profesores también de Hayek, y bueno, el CHH. Entonces, ese es uno de los principios que nosotros vemos. Entonces, sabemos que el gobierno, y ese es quizás otro, Romanos 13, ¿verdad? Que es otro pasaje conocido. Pablo nos invita y a través del Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo, nos dice que tenemos que obedecer a nuestras autoridades. O sea que, y estaba hablándolo a una iglesia perseguida en Roma, del Imperio Romano, ¿verdad? O sea que, ¿a qué voy con esto? Sí, nosotros peleamos por la libertad religiosa, por eso mismo que te digo que es un principio implícito de que nosotros tenemos dignidad no por lo que el gobierno nos da, sino por quién somos en Dios. Pero al mismo tiempo tenemos la obligación de obedecer a nuestras autoridades. Tenemos que pagar impuestos, tenemos que acatar los decretos o lo que sea que haga el Congreso, siempre y cuando, y aquí va, y me gusta mucho cómo lo explica R.C. Sproul, es
un pastor que me encantaba cómo exponía estos temas culturales y dilemas éticos, y él decía lo siguiente: un cristiano debe obedecer, perdón, no puede obedecer algo que dice el gobierno cuando la Biblia te lo prohíbe. Y tampoco puede dejar de hacer algo que la Biblia te dice cuando el gobierno cuando Dios te manda, ¿verdad? O sea, tenés que hacer sin decir, yo, digamos, predico el evangelio, aunque me vaya a la cárcel, ¿verdad? Porque mi suprema autoridad es el Señor y no el gobierno. Entonces, vemos esos dos principios, y uno que hablábamos muchísimo era el amor al prójimo, porque definitivamente nosotros creemos que no podemos con la coerción hacer que alguien crea. Definitivamente es una obra del Espíritu Santo, es algo que no proviene de nosotros. Nosotros no decimos, o sea, nosotros cuando estamos muertos a nosotros mismos, en nuestra carne, perdón, solo el Señor puede salvarnos. Y al predicar eso, el evangelio, al predicar el mensaje de salvación, no lo podemos hacer como una imposición, porque no crearía cristianos verdaderos, ¿verdad? Eso es, por ahí va un poquito la idea de la libertad religiosa. Creo, la verdad, yo no sé, yo no fui a ese evento, y la verdad es que no sé, es algo, como tú decís, que damos por sentado. De verdad que creo que nosotros como ADEPRIC lo defendemos y lo promovemos, pero nuestro fin último es predicar el evangelio. O sea, obviamente somos para la iglesia, ese es nuestro público objetivo, pero de ser necesario y que de nuestros 3 pilares sean, digamos, atacados o se vayan a vulnerar, vamos a salir a la arena pública, ¿verdad? Okay. Y yo creo que también, digamos, regresando al problema que se planteó al principio, tal vez lo que nosotros damos por sentado es esa buena relación, y lo pongo entre comillas, que existe actualmente con el sector o algún sector evangélico y el gobierno. Es decir, tal vez lo que nosotros no logramos dimensionar es el peligro que hay al poner nosotros como primer lugar el poder, esas conexiones políticas, que yo pueda llamar al presidente, por ejemplo, y decirle, haga esto, no haga esto, o póngame a mí primero. O sea, todas esas cosas, en mi opinión, son poner en primer lugar el poder, la necesidad, digamos, de tener esa sensación de influencia política, y pierden un poco la perspectiva de lo que realmente nosotros tenemos que ser, que es sal y luz. Nadie nos mandó a ser influencers políticos, digamos, sino nosotros estamos llamados a ser sal y luz. Y el problema de poner nuestra confianza en el gobierno, que era lo que explicaba Mariam, o de tener esa relación que se hace la vista gorda con todos los demás problemas que existen, hace que nosotros luego no tengamos esa solvencia para poder alzar, digamos, nuestra voz con lo que se está haciendo de forma incorrecta. Es decir, nuestra lealtad no debe de ser al gobierno en ningún momento. Nuestra lealtad debe ser hacia Dios. Y es ahí, creo yo, donde nosotros hacemos ese norte entre, o hay 2 dimensiones que nosotros estamos hablando aquí de libertad religiosa. Una es la libertad que yo tengo para poder predicar la verdad del evangelio, digamos, esa es una, la libertad de poder creer, y era la coerción, digamos, que hablaba Mariam. Yo no puedo obligar a alguien a que confiese sus pecados y declare que el Señor es su Señor y Salvador, porque entonces eso no es un arrepentimiento genuino. Pero al mismo tiempo nosotros vemos como en otros países
se está atacando a la iglesia y los están callando y no es nada nuevo. Creo que también el contexto que tú mencionabas sobre John MacArthur y él decía, si hay libertad religiosa o no hay libertad religiosa, eso es irrelevante, decía él. Porque la iglesia igual tiene que predicar, la iglesia igual tiene que ser sal y luz, que si hay más sufrimiento porque la libertad religiosa se está, digamos, minimizando o se están vulnerando esos derechos que protege la libertad religiosa como tal, pues entonces nos tocará sufrir un poco más. Y esa es la parte que creo yo que a nosotros no nos gusta reconocer, que el evangelio no es fácil y ser sal y luz. Dios nunca nos dijo que iba a ser fácil y nosotros lo podemos ver en la Biblia como hay persecución, como están muriendo, digamos, actualmente igual personas por predicar el Evangelio. Entonces, creo que las dimensiones de las violaciones a la libertad religiosa, nosotros no lo hemos visto en Guatemala. Creo que estamos muy lejos de poder dimensionar lo importante que es que nuestra fe no se base en el apoyo que el gobierno le da a la iglesia, digamos, sino que nuestra fe se sustente en la roca del evangelio, independientemente de qué es lo que haga el gobierno. Porque en este momento tenemos una relación de amistad, digamos, entre la iglesia evangélica y el gobierno. Pero si llega en algún momento un gobierno que sea contrario a la fe, ahí es donde vamos a ver nosotros el verdadero reto y vamos a ser puestos a prueba para poder defender el evangelio, proclamar el evangelio y ser sal y luz. Entonces, es bien complicado el tema de la libertad religiosa si ya nos basamos únicamente en los pilares de ADEPRIC. Digamos que también quisimos tener estos pilares porque si no tendríamos que hablar de todo y estar en todo. Claro. Cuando ya nos referimos a vida, familia y libertad, nosotros vemos cómo ahora poder decir, por ejemplo, que hay vida desde el momento de la fecundación es un tema religioso y por lo tanto censurado. Decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y hacer ahora la explicación adicional de un hombre XY y una mujer XX, eso también ya es considerado religioso y por lo tanto tiene que ser censurado. Y tampoco podríamos nosotros hablar acerca, por ejemplo, de la orientación sexual o de las distintas formas de expresión de género, ¿verdad? Todos estos nuevos conceptos que nosotros vemos en la cultura tienen que ver con la libertad religiosa en el sentido de que el Estado no imponga restricciones a esa necesidad de nosotros proclamar la verdad. Pero al final de cuentas, nosotros como ADEPRIC, y por eso es importante la última frase, sabemos que nuestra lealtad es hacia Dios, no es una lealtad hacia los hombres y hacia el gobierno. Y eso es lo que, según nosotros, nos va a permitir tener el norte correcto de hacer alianzas y hacer pactos, digamos, con quien de verdad importa, que es con Dios y no con el gobierno de turno. Muy bien. Y eso, digamos, dentro de esa definición que ustedes me dan, y Astrid, dentro de esa salida a defender estos principios en concordancia pues con esa convicción que tenemos de parte de Dios, ¿llamaría en algún momento a ADEPRIC a salir a defender el derecho de libertad religiosa de alguna comunidad de fe que sea antagónica al cristianismo? Mira, evidentemente, por algo somos cristianos, ¿verdad? Y por supuesto que nuestro pilar, o ahí mismo, no podríamos decir que amamos al prójimo si no dejamos al final que un judío, un budista, alguien del Islam o incluso un ateo pueda expresarse. Definitivamente yo creo que no podríamos dejar de expresar que no estamos de acuerdo porque se nos puede voltear la cosa, ¿verdad? O sea, podríamos decir, sí, ellos tienen derecho a profesar su religión tanto en lo privado, en sus cultos o como sea,
y en lo público también, una vez, y creo que es un principio democrático, una vez no se vulnere el derecho de otra persona, ¿verdad? Y tengas esa libertad y hasta donde empieza el derecho de otro. Yo creo que ese principio como de pluralismo democrático, creo que sí lo tenemos como importante. Y por supuesto que trabajaríamos mucho más e incansablemente porque nuestros recursos son limitados, nuestro tiempo es limitado. Seguro. En defender a un pastor que quizás en 10, 20 años lo quieran encarcelar porque en su prédica dice que ser homosexual es un pecado. Y ahora en Guatemala, ¿verdad? Estoy pensando, ¿verdad? En una historia futura, que en el 2000, ¿qué sería? 40, 50, está ya una iniciativa de ley para que el matrimonio homosexual sea legal, y entonces el pastor que predica en su iglesia, ¿verdad? Y no solo el pastor, ¿verdad? Pero lo pienso así porque son las personas más que tienen más audiencia, expuestos. Pero cualquier persona, justamente expuestos, cualquier persona que diga eso y puede ser encarcelada, nosotros vamos definitivamente a enfocarnos en defender a ese hermano en la fe, ¿verdad? Los casos que nosotros veamos que puedan vulnerar la libertad de expresión, de conciencia de un médico que no quiere hacer un aborto, ¿verdad? Y que la ley ahora dice, porque nosotros estuvimos luchando y todo, pero al final es un mundo caído, lleno de pecado, que no vamos a poder evitar muchas cosas, quizás retrasarlas, pero no evitarlas. Definitivamente vamos a enfocar nuestros esfuerzos ahí. Creo que, por ejemplo, cuando hablabas del tema de Marduk y como cosas así que uno dice, bueno, o sea, nadie te está obligando a ir ahí, ¿verdad? Creo que sí deberíamos como cristianos proclamar ese amor que diga, ok, o sea, en tu vida tú al final, yo te puedo predicar la verdad. Y espero de verdad que el Señor y su Espíritu hagan que tú te arrepintas y te conviertas a Cristo, como yo he visto la luz y como yo he visto la verdad. Pero no puedo usar ese medio de coerción, porque entonces no sería algo real, así de sencillo. Entonces, eso te diría yo. Y va muy aunado con el ejemplo que diste de John MacArthur. Personalmente, a mí me gusta mucho escuchar a John MacArthur. Yo creo que es un hombre de fe y todo lo que él ha predicado me ha llenado y son enseñanzas que yo leo. Obviamente, nosotros como ADEPRIC estamos en desacuerdo en ese tema con él, ¿verdad? Que yo también cuando escuchaba qué decía o por cuál era su intención, él decía que al final no vamos a ser un ídolo, por decirlo así, la libertad religiosa. Y obviamente hay que entender el contexto en Estados Unidos, todo lo que se ha visto, ¿verdad? Los últimos años con este tema. Pero yo creo que la intención era más decir, no puedo como enfocarme a hacer ese esfuerzo de pelear por la libertad religiosa si yo igual voy a predicar el evangelio, si me meten a la cárcel o no. Creo que por ahí va ese tema. Nosotros como asociación vimos muchísimo y estudiamos mucho a ERLC, que es Ethics and Religious Liberty Commission, que es, la verdad es que es el brazo político de los bautistas del sur en Estados Unidos. Pero tienen un montón de recursos y de verdad que han actuado de una manera que desde mi punto de vista no solo como politóloga que entiende un poquito las dinámicas de poder y las instituciones y la democracia, sino como cristianos creo que han actuado bastante en amor y es algo que podemos aprender de otras organizaciones que lo están haciendo bastante bien y siempre pensando en estos objetivos. Ok, muchísimas gracias, y gracias de verdad porque creo que para nosotros es sumamente importante tener muy claras las definiciones, ¿verdad? Y entender que esta idea de libertad realmente es para todos y es el espacio, el lugar donde
realmente nosotros podemos ver la obra del Espíritu Santo en su máxima expresión, ¿verdad? Cuando no hay coerción ni como decía Astrid perfectamente, ¿verdad? Esas, digamos, entre comillas, amistades con el poder, ¿verdad? Y sentirnos, yo siempre lo he dicho, nos sentimos con un aire triunfalista porque está de nuestro lado, entre comillas, hasta donde se puede, el gobierno de turno, ¿no? Todo esto, obviamente, la libertad religiosa, como hay pensadores, si ustedes conocen a Gabriel Zanotti en Argentina, del Instituto Acton, él es muy incisivo en decir que la libertad religiosa en realidad es la base del resto de las libertades, ¿no? Y que esa es la que nos permite realmente poder construir familias sólidas, sociedades sólidas y de ahí para adelante. El tema de la familia es un tema que la Iglesia Evangélica ha venido retomando de una manera un poco más intencional. Ha habido mayores esfuerzos, digamos, de poder fortalecer a las familias de las congregaciones y de alguna manera hemos ido recuperando algo del terreno que hemos perdido digamos, si lo queremos en nuestro discurso de ética familiar o ética cultural con respecto a la familia versus el discurso de siglos que ha venido manejando la Iglesia Católica, que ha sido sumamente consistente a lo largo de la época, aún esperando las últimas declaraciones del Vaticano y demás, pues siguen siendo sumamente consistentes y la gente se enojó mucho porque pensaron que se les iba a voltear la tortilla, pero no fue así. Sin embargo, la iglesia evangélica pues también tiene algunos desafíos interesantes con respecto al tema de la familia, que vale la pena ir revisando. Me gustaría entender ustedes desde qué perspectiva están abordando la capacitación, el entrenamiento a la iglesia con respecto a la familia, si es únicamente desde la óptica, digamos, de la guerra cultural que hay afuera, de los enemigos, digamos, evidentes de la ideología de género, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, o si también estamos atacando a los enemigos internos. Por ejemplo, bueno, ya voy a dar un par de ejemplos, pero una de las cosas que a mí me llama la atención, en Estados Unidos dicen que la hora más segregada de la semana es el domingo a las 11 de la mañana, que sigue siendo así, ¿no? Y en el contexto que hablan de segregación, es en el contexto que los blancos van a su iglesia, los negros van a su iglesia, los asiáticos a su iglesia, los hispanos a su iglesia. En el caso de la cultura evangélica en general, pero hablando de la guatemalteca en particular, yo personalmente he pensado que quizás la iglesia ha contribuido de una manera que no hemos dimensionado aún a la separación y a la división de las familias en dos aspectos muy puntuales. Uno, la cantidad de actividades semanales que tienen para que el papá va a una, la mamá va a la otra, el hijo va a la otra. Y dos, el servicio dominical que separa a los niños de sus padres del culto, digamos, de la alabanza, de la adoración, de la dar la ofrenda, todo, que es algo que no vemos en otras tradiciones cristianas más tradicionales, incluso las denominaciones históricas presbiterianas, luteranas, católicas, ortodoxas y demás, que los niños participan de manera integral ¿Creen ustedes que este tipo de enemigos internos son importantes de revisar o es más un enfoque hacia lo que está sucediendo afuera? En principio es un enfoque más hacia lo que está pasando afuera, la verdad. Sin embargo, para poder explicar, digamos, los peligros que hay afuera, también tenemos que abordar los peligros internos o esos problemas que ha tenido la familia como tal. Pero nuestro enfoque como DEPRIC definitivamente no va por ahí, digamos, por los ejemplos que
que tú estabas dando, sino más cómo las influencias externas están tratando de debilitar la familia. Sin embargo, sí, digamos, nosotros vemos como temas eh, accesorios, no sé, ahorita no se me viene la palabra perfecta, digamos, o ideal, temas, por ejemplo, la violencia intrafamiliar o el abuso sexual dentro de la familia, eh, el índice, digamos, de divorcio que existe, la comunicación que tienen que tener los padres con los hijos, la forma de disciplinar a los padres con los hijos, incluso en el manifiesto que nosotros tenemos como asociación, nosotros ponemos una definición, digamos, de lo que es la familia, pero también el modelo de familia que no es únicamente, digamos, a veces nosotros decimos matrimonio entre papá y mamá, pero se nos olvida todos los principios también que Dios le ha dado a la familia como tal para poder primero fortalecerse y después fortalecer a la sociedad. Entonces, en este momento no podríamos nosotros abarcar el tema, digamos, desde el punto de vista que tú lo planteaste, sino únicamente con las amenazas externas que tiene la familia y sí, más específicamente en el tema de la ideología de género o incluso, que es algo muy importante para nosotros, la libertad que deben tener los padres para poder educar a sus hijos. Ese es un elemento fundamental para nosotros en ADEPRIC. No, y ¿Cuál tal es? vez también, Ah, perdona Juan, dale. pero también como decía Astrid, específicamente ese tema de la libertad que tenemos para educar a nuestros hijos es uno de los que deberíamos de defender a la hora que, y para afuera, o sea, en el aspecto público, una vez nos quieran imponer otra cosa que no sea lo que Dios dice en su palabra. Entonces, ahí, ese es un ejemplo perfecto en el cual nosotros diríamos, así no es, ¿verdad? Y la otra cosa es que es tan difícil fundar algo porque todas las personas tenemos diferentes ideas y expectativas de lo que queremos que sea algo que estamos haciendo, ¿verdad? Y una de las discusiones que teníamos era cómo delimitamos ese ejercicio que queremos hacer, cómo hacemos para enfocarnos en ciertas cosas. Y cuando hablabas, por ejemplo, de los temas internos en la iglesia, hay otras organizaciones que seguramente hacen muy bien ese papel. ACH, ¿verdad? Es uno de ellos que cuando hablas, por ejemplo, de papás que no han podido tener hijos o que, bueno, pasa cualquier cosa, o tienen el deseo en su corazón que el Señor pone de adoptar, hay sí diferentes organizaciones o ministerios que se dedican específicamente a algo más como de vida en la iglesia. ¿Verdad? Yo te diría, por ejemplo, por supuesto que es en la iglesia donde deberíamos de ver esas familias lo más fortalecidas posibles, ¿verdad? Participar y no tener ese activismo como decías tú, o sea, no decir sirvo en esto y tu familia completamente aparte, desintegrada, sino que realmente tú, en el caso de los hombres, como cabezas y sacerdotes de su hogar, tengan esa dirección de nutrir a la esposa, a los hijos y luego con esas familias tan fundamentadas podemos entonces ver un impacto para afuera y en la cultura. ¿Cuáles dirían ustedes que son hoy las amenazas más latentes para la familia en Guatemala y digamos, y los enemigos que están acechando a las puertas de las iglesias, digamos, que están incidiendo en la manera en que los jóvenes cristianos, las jovencitas cristianas, los niños están siendo moldeados, digamos, para ver su vida familiar de manera distinta o dónde es que los adultos nos estamos haciendo de la vista gorda o no queremos enfrentar la realidad de lo que está sucediendo alrededor nuestro y que realmente representa una amenaza muy real y muy latente. Tú decías, tal vez en el año 2050 van a pasar el proyecto de ley para el matrimonio homosexual. Yo honestamente creo que no pasa el próximo gobierno sin que eso suceda, ¿verdad?
Pero esa es mi visión, pero tal vez tú eres un poquito más optimista que yo, pero ¿cuáles son esas amenazas reales que ustedes ya identificaron y contra las cuales ustedes hablan específicamente? Una de las tantas, digamos, que nosotros podríamos hablar, a mí la que se me viene primero a la mente es el feminismo. Creo que el feminismo como corriente filosófica está atacando muchísimo, no solo a la mujer, sino que creo que se ha extendido igual a la percepción que tiene el hombre sobre su rol en la sociedad, lo que le están diciendo que tiene que hacer, lo que le están diciendo que tiene que cumplir. Creo que el feminismo también está en este momento distorsionando el rol de la familia, la maternidad, no digamos, ¿verdad? Que es lo que la mujer pone como el ideal que quiere alcanzar. Hay también un ataque hacia la identidad, hacia quién soy, para qué existo, con todo el tema de la ideología de género, que también tiene, digamos, que su origen en esta corriente del feminismo. Nosotros hemos podido ver haciendo distintas actividades en algunas iglesias, como, por ejemplo, hay como una confusión en la identidad que yo tengo. Es decir, encuentro mi identidad en mi orientación sexual, en mi atracción sexual, en la expresión de género, en las nuevas masculinidades, ¿verdad? Este término que se creen los jóvenes. Basta con poner cualquier canal de televisión, digamos, si todavía si todavía tienen cable, o todos los streaming que son pagados, no digamos Netflix, ahora hay Discovery Plus, Disney Plus, todos los nuevos que se inventaron, en donde la familia está completamente distorsionada. Yo ahorita no tengo en mi mente una serie, una película, ni siquiera los deportes están libres ahora de política e ideología. Nosotros vemos como, por ejemplo, las ligas de fútbol se han rendido a todo el tema LGBT, por ejemplo. Ahorita la NBA con todo el movimiento de Black Lives Matter, que es una cuestión de luchas sociales, digamos, que nosotros vemos cómo son como una tierra fértil para poder después incluir otros temas como el relativismo. Hay demasiadas, la verdad, amenazas a la familia que incluso están ya dentro de la iglesia. Nosotros, uno de los proyectos que tenemos con ADEPRIC es un podcast que se llama Dieleyeto. Tuvimos problemas con la pronunciación griega, entonces tengo que concentrarme cada vez que digo Dieleyeto, pero hemos grabado algunos episodios en donde hablamos, por ejemplo, del feminismo, hemos hablado del relativismo. Uno de los fundadores de ADEPRIC, realmente que es matemático, pero para mí él es un filósofo de corazón, y en ese podcast donde nosotros hablamos acerca del relativismo, él nos explicaba cómo estas filosofías, digamos, han venido a distorsionar la realidad. Digamos, para aprovechar la plataforma, todos los episodios de Dieleyeto están en cualquier plataforma de podcast que pueden acceder, y también tenemos un blog que se llama Luminares, en donde tratamos nosotros de presentar estas amenazas como tal. Y después hemos visto amenazas específicamente para la iglesia, que es el evangelismo progresista, digamos, y no sé, a mí me impresionó muchísimo el feminismo evangélico. El feminismo evangélico que está presentando ahorita dentro de las comunidades evangélicas, ¿verdad? Tal vez no en Guatemala, pero sí lo que vemos nosotros de fuera. Y ahí es donde muchas veces nosotros recibimos la teología que vamos a estar promoviendo. Entonces, nuestros dos proyectos que pueden encontrar también en adepric.org es Dieleyeto, que se escribe Dielejeto, digamos, como esa sería la forma en la que se escribe Dielejeto, y nuestro blog
luminares que también estamos tratando de que sea una fuente de contenido para poder explicar un poquito más los temas que nosotros vemos actualmente. A ver, ok. Tú hablaste, Astrid, de que algunos de estos temas ya están dentro de la iglesia, ya están incidiendo, ya están distorsionando algunos conceptos importantes y que son centrales. Hablemos del tema del feminismo. ¿Cómo ven ustedes que el feminismo se manifiesta en la iglesia? ¿Cómo podemos, y aquí me voy a meter en un lío, pero ustedes pueden tengan toda la libertad de decirme que estoy terriblemente equivocado, pero déjenme meterme en esto. Guatemala tiene una cantidad muy grande de pastoras con un altísimo nivel de influencia y autoridad en la iglesia. Pregunta, ¿es esto también una manifestación de feminismo dentro de la iglesia o cómo es que se manifiesta el feminismo dentro de la iglesia? Te podemos responder, pero también queremos escucharte, a ver tú qué pensás y tú que nos llevas algunos años también de diferencia para ver qué pensás tú y desde una perspectiva de un hombre también, creo yo. Okay. A ver, yo creo que la Biblia es clara en el sentido de que Dios nos creó iguales a su imagen y semejanza, iguales en dignidad. Pero evidentemente yo veo en el Nuevo Testamento, de lo poco quizás que yo he estudiado la palabra, que definitivamente hay diferentes roles y parece ya una palabra cliché, ¿verdad? Que a las feministas no les gusta. Pero definitivamente hay diferentes roles entre hombre y mujer. Dios no nos creó como una copia, ¿verdad? Tenemos características específicas como mujeres, características específicas como hombres, y eso nos hace también tener roles diferentes. Yo creo que, como bien decís, es una conversación y un debate también que ha generado mucha división, diría yo. Personalmente, yo sí creo que hay una complementariedad entre el hombre y la mujer. Nosotros como DEPRIC tenemos esa visión del matrimonio, la complementariedad. Como no somos una iglesia, ¿verdad, Juan? No podemos, quizás dentro de los mismos asociados podamos tener diferentes puntos de vista sobre este tema de ser pastora, ¿verdad? Específicamente del pastorado o apóstol, o no sé cómo, ¿verdad? Estos títulos que se ponen ahora. Definitivamente la raíz, diría yo, es que hay tanto machismo, incluso dentro de la iglesia, que de plano no es bíblico, ¿verdad? O sea, no es bíblico que el hombre trate a la mujer como menor a ellos, ¿verdad? Pero yo sí creo que es bien claro como en Nuevo Testamento Pablo habla muchísimo que Cristo es la cabeza de la iglesia y luego sí pone al hombre como la cabeza de su hogar, digamos. Y ahí hay una complementariedad y refleja esa unión de Cristo y su iglesia, ¿verdad? Que es esa belleza. Sí, definitivamente el feminismo ha permeado la iglesia, definitivamente. No te puedo hablar de manera como eclesiástica, digamos. Y yo sí creo que deberíamos de revisar y de verdad ir a la palabra si una mujer solamente puede ser pastora. Yo no veo ese modelo bíblico en los hechos y cómo el Señor lo dejó. Pero puedo decirte que sí, o sea, definitivamente el feminismo está, pero te puedo hablar por como mi experiencia en la universidad, por ejemplo. O sea, en el colegio yo no tenía ni idea de este tema, de verdad, o sea, no era como mi objetivo, no era lo que yo escuchaba, pero en la universidad sí, y son esas cosas tan sutiles como hablaba Astrid de a mí me molestaban porque a mí, pero a mis compañeras, a nosotras nos decían,
ustedes están estudiando una carrera mientras se casan, decían, ¿verdad? Y de cierta manera como era como un machismo, pero también como que mi interior decía, ¿cómo así? O sea, y si yo no me quiero casar en ese momento, ¿verdad? O si yo no quiero tener hijos, pero de cierta manera te empiezan a bombardear tanto, a decir, ¿para qué te vas a casar? ¿Para qué vas a tener hijos? Mejor tener una carrera exitosa, que hacen de menos ese rol que el Señor a quienes nos ha llamado al matrimonio, que también digo que hay personas que están llamadas a la soltería, tenemos que ejercer, ¿verdad? En las mujeres, y sí creo que debemos ver cómo ese feminismo que ha permeado de plano no es bíblico. O sea, el Señor dejó bien establecidos los roles, dejó bien establecido lo que una mujer podría ejercer en la iglesia, y por supuesto que tenemos, no, o sea, yo escuchaba también, no solo estamos llamadas, y qué bueno que hay maestras, pero yo no soy maestra, por ejemplo, mujeres que ejercen muchísimo el tema de zona de campeones, se llama en la frate, de escuela dominical, ¿verdad? Porque somos maternales, ¿verdad? Entonces nos da más ese tema. Pero también hay mujeres como Astrid y como yo que estamos aquí hablando contigo, que quizás para mi abuelita sería así como, ¿qué vas a estar diciendo ahí, verdad? Tal vez solo un hombre debería estar hablando de esos temas en la iglesia. Entonces, definitivamente es algo que nosotros como asociación pues queremos dejar bien establecido, y como te digo, pues te lo puedo hablar como de manera personal y esa experiencia que yo he visto. Y solo para complementar, creo que si en seco nosotros le decimos a una mujer o a una pastora que lleva 25 años predicando y que realmente ha causado un impacto positivo dentro de su congregación, que no debería de tener, digamos, esa posición para poder predicar, eso no va a ser suficiente. Y creo que ahí, y podría incluso echarle más leña al fuego del feminismo. Es decir, tal vez nosotros ahorita necesitamos muchos más argumentos para poder convencer. Y ahí es donde radica también la oportunidad que tiene ADEPRIC y nuestro objetivo, digamos, regresando otra vez a la pregunta, en donde creo que tal vez otras generaciones no expresaban su curiosidad de la misma forma que la expresan ahora. Es decir, no es suficiente decir, porque es que así lo dice X, o porque así hemos predicado nosotros, o porque esa es nuestra estructura desde hace milenios. O sea, eso ya no es suficiente. Al igual que poder nosotros decir, el matrimonio hombre y mujer, sí, pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿Quién está detrás de esto? ¿Cómo defiendo yo mi fe? Además, acerca de esto, ¿cómo le explico yo a las nuevas generaciones cuál es el rol que Dios ha diseñado dentro de las, digamos, de las fuentes que nosotros utilizamos muchísimo para poder hablar acerca de la feminidad bíblica? Y ahorita fue lo primero que se me ocurre a mí en este tema, digamos, de mujeres pastoreando o liderando, es Aviva Nuestros Corazones. Es un ministerio, digamos, que nosotras, bueno, a mí y con Mariam lo hemos comentado muchísimo, que nos gusta, pero hacen una distinción entre lo que significa ser pastora y lo que significa poder liderar mujeres. O sea, sí hay una función para la mujer, sí hay un rol para la mujer dentro de la iglesia, sí Dios, de la misma forma que nos diseñó, en una función de complementariedad biológica, por ejemplo, también nos ha dado funciones de complementariedad dentro del ministerio, en donde si nosotros queremos aplicar no la complementariedad, sino el egalitarismo en todas las dimensiones de la iglesia, de la familia, de la sociedad, etcétera, vamos a distorsionar el diseño de Dios. Claro. Y es ahí donde nosotros le tenemos que explicar a las mujeres principalmente, y yo me hablo a mí misma, porque es bien difícil solo aceptar ahora lo que me están diciendo que yo tengo que hacer. Ahora, si me lo presentan con razones, con argumentos y por supuesto con fundamento bíblico, tal vez va a seguir siendo difícil, pero va a existir una mejor comunicación
entre los líderes y la Claro. iglesia, digamos, la congregación. Entonces, todos estos temas van a ser álgidos y es ahí donde radica la importancia de que nos podamos equipar y que podamos responderle a nuestras hijas cuando nos hagan esta pregunta: mami, yo quiero ser pastora. Bueno, ¿y qué le digo, verdad? O yo, si yo tengo ese anhelo de poder dirigir una iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo que la verdad de Dios nos está diciendo? Y aunque no es un tema central de ADEPRIC, sí Ujú. es un tema central de ADEPRIC el complementarismo que debe existir entre el hombre y la mujer en todas las esferas de la vida. Ok, buenísimo, muchas gracias. No, y era importante para mí hacerles esa pregunta porque, digamos, en muchas conferencias yo he escuchado en un par de ocasiones que se habla, así, sí, es que el feminismo ha entrado a la iglesia. Ok, te la compro, pero definímelo, ¿cómo? ¿De qué maneras y cómo lo combatimos? Pues, ¿verdad? Si es que, digamos, el pastor tiene una función esencial que es el cuidado de las ovejas de los ataques de los lobos, digamos, ¿verdad? Y si los lobos están adentro, hay que identificarlos y decir, este es lobo y esto lo necesitamos cambiar, reformar. Y en las palabras de J.C. Ryle, ¿cómo es que decía? La paz sí es posible, pero la verdad a toda costa, ¿no? Entonces, hasta dónde es que vamos a definir y a identificar, y sobre todo en un contexto donde, por lo menos en las conversaciones que vemos en Guatemala, unidad de la iglesia muchas veces la quieren equiparar a consenso, o sea, si no pensamos exactamente igual, no podemos estar unidos, pero la pregunta nuevamente es sobre qué bases vamos a estar unidos y a qué cosas les vamos a hacer la vista gorda, ¿verdad? Entonces es muy importante y por eso les hago esa pregunta. Particularmente, pues yo comparto la posición complementaria de ustedes. Eh, y yo sí, pues lo identificaría, o sea, muy claramente como que este tema en particular que discutimos es una manifestación del tema del feminismo dentro de la iglesia que en mi opinión, nos pone en una posición moral débil de poder levantar la mano en contra de este enemigo si ya lo dejamos literalmente dirigir a la institución, ¿verdad? Entonces, y eso no niega el papel histórico y el lugar importantísimo que tiene la mujer dentro del contexto de la iglesia. O sea, históricamente lo hemos visto. A mí me gusta enseñar mucho historia de la iglesia y hablar de Susana Wesley, hablar de Santa Catalina de Siena, de Caterina Bombora, etcétera, etcétera. Es fascinante porque vemos realmente la necesidad de mujeres fuertes dentro de la iglesia. Vivimos en un contexto donde hay mucha deserción de los padres, ya sea por migración, ya sea por violencia, ya sea porque se van, ¿verdad? Y entonces las madres quedan a la cabeza del hogar y tienen que asumir un rol que no necesariamente les tocaba, pero lo tienen que asumir y lo han hecho con mucha gallardía, ¿verdad? Y a la vez tenemos una iglesia que es heredera de los movimientos pentecostales de principios del siglo XX, finales del XIX de Estados Unidos, donde una de las figuras principales fue una mujer, la hermana Amy, como le conoce, que es la fundadora de la Iglesia Cuadrangular, que es un movimiento pentecostal amplísimo. La historia de ella es una historia compleja, por dejarlo así sencillo, ¿verdad? Pero no deja de ser la primera fundadora, la fundadora y de la primera gran mega iglesia en California, en Los Ángeles, antes de la Gran Depresión, durante la época de los 20, y lo hizo sola. ¿Verdad? Y es muy interesante estudiar el caso de ella, ¿no? Pero sin duda eso tiene un impacto la expresión de la iglesia en Guatemala. Y por mucho, nuestras raíces católicas también tienden mucho al lugar preponderante de la mujer también dentro de la congregación, etcétera. Entonces es un fenómeno complejo, no hay una respuesta, no hay una salida fácil,
pero sí, sí es algo que vale la pena ir discutiendo, ¿verdad? Y les agradezco la franqueza con la que lo responden. En el tema de la vida, pasando para ya otro de los temas importantes de ADEPRIC, Astrid, ¿tú usaste o ustedes lo leyeron? No sé si Mariam lo leyó o tú lo usaste, Astrid, una palabra, cuando hablaban de libertad religiosa, que me llamó mucho la atención que la usaran y me encantó que la usaran y que quisiera aplicar yo al tema de la vida ahorita, que ustedes usaron la frase derecho natural. Y ese es un lenguaje, digamos, que para una audiencia católica va a ser muy fácil de digerir y de trabajar. En el ámbito evangélico no lo conocemos mucho, o si se conocen, se le ve con cierta sospecha a la idea de ley natural y demás, pero es un punto, es una manera de traducir el lenguaje cristiano, si quieren, la ética cristiana, hacia una audiencia secular. Y el tema de la vida, creo yo que necesariamente en la cultura que vivimos tiene que pasar por el lenguaje de la ley natural para hacerlo un poco más digerible hacia afuera. ¿Cómo ven ustedes el tema de la vida? ¿Cómo se defiende desde ADEPRIC el tema de la vida? ¿Cómo lo enseñan? Por ahí a tirar otra pregunta escabrosa del tema de la vida en el contexto de la iglesia evangélica, pero quisiera que primero me dieran su opinión acerca de, o su idea de cómo ustedes lo están trabajando. Bueno, el tema de la vida nosotros lo podemos resumir en creación de quién somos, ¿verdad? Nosotros, ese podría ser como el resumen de 30 segundos de lo que nosotros creemos sobre vida. Primero, el momento en el que inicia la vida, ¿verdad? Que es en el momento de la concepción o de la fecundación, si quisiéramos utilizar un término más científico. Segundo, el valor de esa vida, de dónde es el origen, digamos, en dónde encuentra el valor, y es en que es imagen y semejanza de Dios. Digamos que ahí está fundamentada su dignidad, independientemente del valor que le dé la ley o que le dé sus propios progenitores, ¿verdad? Y eso se aplica no solo al origen y al momento, sino a la dignidad que va a tener durante toda su vida, sin importar cualquier otra circunstancia que nosotros como seres humanos podríamos catalogar inferior. Por ejemplo, y son algunas discusiones que nosotros tuvimos con los fundadores cuando estábamos creando el manifiesto. La dignidad a veces o el derecho a la vida nosotros lo reducimos únicamente al aborto. Pero debe de existir una actitud completamente distinta de un cristiano, de un verdadero cristiano, hacia la dignidad que tienen todos los seres humanos. Compartan o no compartan mi fe, por ejemplo, compartan o no compartan mi raza, compartan o no compartan mi orientación sexual. Y era algo que nosotros comentábamos, en qué vamos a hacer nosotros si hay, por ejemplo, un tema de una violación de derechos humanos a una persona que tenga atracción hacia el mismo sexo. Y es el caso que se me viene porque fue el que discutimos nosotros en una de nuestras sesiones de trabajo, y hablábamos acerca de la importancia de poder recordar, incluso dentro de la misma iglesia, imagen de quién somos y creados por quién fuimos, ¿verdad? Y eso es lo que le da el valor desde el punto de vista de ADEPRIC a la persona como tal. Entonces, no nos enfocamos únicamente en el momento en el que inicia la vida, no nos enfocamos únicamente en quién es el creador de esa vida, sino en la dignidad que tiene y en el valor que tiene en todas sus etapas, en todas sus dimensiones. Y eso abre muchísimo el campo en donde nosotros podríamos trabajar, y es por eso que hay, por ejemplo, temas que nosotros tratamos como el huérfano, y se me viene a la mente el último
artículo o la última entrada del blog que nosotros tuvimos de cómo servir al huérfano en familia. Tenemos otros temas de, por ejemplo, el valor y la dignidad humana que tienen las personas con capacidades físicas o intelectuales distintas a lo que nosotros podríamos considerar normal, ¿verdad? Cómo nosotros como iglesia podemos servir a esa población vulnerable. Entonces, sí, nuestro enfoque es el aborto, nuestro enfoque son los embarazos en condiciones de vulnerabilidad, pero también queremos llevar ese mensaje de dignidad y de humanidad a todos los seres humanos, ¿verdad? Independientemente de sus circunstancias. Y me gusta esto último que mencionabas de las personas con discapacidades físicas o mentales. Es un punto sumamente importante porque yo, pues por relaciones de amistad de todos, estuve muy cerca de Fundaviem, que trabaja pues con personas con discapacidades físicas y han hecho un trabajo pues de verdad loable en toda Guatemala, ¿no? Y me contaban ellos de que se topaban en esos viajes que hacen para filmar los testimonios y todo eso, y visitas a los pueblos y demás. Con no un caso, con varios casos muy lamentables de familias evangélicas que tenían a sus parientes con discapacidad en una champa aparte, encadenados, porque en su iglesia les enseñaron de que estaban endemoniados, porque eran una maldición para la casa y qué sé yo, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y qué importante es que ustedes estén abordando el tema de la vida partiendo del imago Dei, ¿no? De esa dignidad, del valor de la persona humana. Y que ustedes estén considerando incluso, me imagino que en algún momento abordarán temas como la eutanasia o la muerte digna, etcétera, etcétera. O sea, que ustedes realmente están construyendo una cultura de vida. Y eso creo yo que es valiosísimo, es importantísimo y me parece que es un mensaje o una enseñanza donde hace falta mucha capacitación en la iglesia. ¿Cómo los han recibido? ¿Qué obstáculos han tenido ustedes a la hora de llevar incluso estos temas que se escapan, digamos, del paradigma tradicional de, ok, vida igual solo estar contra el aborto? ¿Cómo han llevado ustedes? Porque incluso nosotros lo hemos visto, por ejemplo, yo no sé, yo tengo amigas que quedaron embarazadas, solteras y trabajaban en un colegio cristiano y las despidieron. O que ya se embarazaron y no pueden entrar a la iglesia, o cuestiones así. O sea, ¿cómo entra ADEPRIC a traer esa protección alrededor de esto y a corregir estos errores? Sí, mira, cabal, como tú decís, tener esa cultura de vida que es al final uno de nuestros objetivos. No es solo hablar del derecho a nacer, ¿verdad? Que es lo más, digamos, en cierto punto popular que hay ahorita. Y por supuesto, como hablaba Astrid, nuestro fundamento es esa imagen de Dios que está plasmada en cada ser humano desde la concepción. También tenemos la idea de apoyar, digamos, a la iglesia pensando en que toda vida es digna, sin importar su estado emocional, su estado o físico, ¿verdad? Uno también, como hablaba Astrid, del tema de las personas con discapacidad, o incluso, y es algo que hablábamos muchísimo, o mostrar esa dignidad que tiene una persona que no piensa igual a nosotros, que era una de las cosas que hablábamos antes. Cómo nosotros, como ADEPRIC y como personas hasta pertenecientes a la iglesia, debemos respetar y tratar al otro que no piensa igual que yo, al ateo, al abortista, a la feminista, ¿verdad? Al homosexual, como imagen de Dios. Entonces, al final, si nosotros nosotros defendemos la vida humana y desde la concepción hasta la muerte, que es como todo este tema de bioética, y cuando ya te metes a cosas como la eutanasia y técnicas de reproducción asistida, que no son temas sencillos, no son temas que podemos decir sí, no, ¿verdad? O sea, hay principios, pero por supuesto que hay gente que los estudia mejor y que podría darnos una mejor versión o una mejor vista de esto.
pero nosotros nos queremos caracterizar por ser una asociación que es cristiana, que defiende el evangelio, que defiende la vida, la familia y la libertad religiosa, pero que te trata con amor, que no te va a llegar a decir, y perdón, pero yo veo mucha gente que ya es famosa en el ámbito secular, digamos, de defender la vida, y usar cosas tan sencillas como ¿cómo los dicen? Pero no progres, porque eso viene como un poco de progresismo, pero ya son, no sé cómo se me fue el nombre, pero ¿cómo? Ajá, gracias, chairos o cosas así que son despectivas realmente. Sí, de acuerdo. O sea, ahí estamos, ¿cómo vamos a nosotros predicar un evangelio de amor, de que lo que necesitamos y lo que queremos es el arrepentimiento de alguien que está completamente desviado y como dice Romanos 1, cambió, ¿verdad?, el diseño del Señor y se ha volcado a adorar al hombre, a la imagen, en vez del Creador? ¿Cómo lo vamos a hacer si no respetamos su dignidad humana que Dios le da también, aunque sea como sea y como él se exprese o ella se exprese? Nosotros no podríamos, entonces, ¿cómo abriríamos una puerta que a alguien, incluso, suponete, en la iglesia, de un jovencito que esté luchando con pensamientos homosexuales, ¿verdad? O con una identidad? ¿Cómo le podríamos decir a alguien así, si en el púlpito un pastor hace chistes sobre los homosexuales? O sea, y ahí desde el momento en que sentas a la persona y lo invitas a tu iglesia y el pastor está diciendo, sí, pero que no sé, no quiero ni entrar, ¿verdad? Los chistes que ya sabemos en Guatemala. O sea, hasta cambiar ese lenguaje, el lenguaje que usamos entre nuestros amigos, que es un insulto. O sea, obviamente no estoy diciendo que esté bien, es un pecado, pero es un pecado ser orgulloso, es un pecado ser envidioso, y son cosas que no se ven, son cosas que yo tengo en el corazón y cada uno tenemos que rendir. Entonces la idea es que defendamos la vida, pero también la vida no solo del bebecito que está en la panza y que tiene ese derecho de vivir, sino, como dice también Pablo, esa ley que está en nosotros, ¿verdad? En nuestros corazones, que vive en nuestros corazones, que al final me resuena ahorita cuando hablabas del derecho natural, que cada persona tiene esa dignidad para hablarlo, digamos, bíblicamente, pero también como sujeto de derecho, digamos, ahí Astrid me puede corregir mejor en sus términos de derecho. Entonces, la idea es esa, que podamos diferenciarnos a otras personas, a otros influencers, si querés, o a otras organizaciones que ya defienden esta causa desde el lente del evangelio, que es mostrar amor, y de verdad que nuestro mayor anhelo es que esas personas algún día vengan a los pies de Cristo. Y al final creo que también vamos a tener que hacer una parte 2.0 de esta entrevista para presentación de resultados, porque justamente ahorita, como te contaba Mariam, nosotros somos una asociación covidiana, bromeamos un poco, sí. Que nacimos y nos estamos desarrollando en pandemia, y entonces ahorita estamos empezando a trabajar en justamente esta capacitación virtual que nosotros queremos presentarle a la iglesia. De preferencia quisiéramos hacerlo institucional, ¿verdad? Como para poder tener el respaldo también de los líderes en cuestión de decirles, miren, esto es una postura, digamos, que como iglesia podemos respaldar. Aún no podríamos presentarte estadísticas de cómo han sido recibidas las propuestas de ADEPRIC como tal, aunque sí dentro de los fundadores de ADEPRIC hay personas que han dado capacitaciones en las iglesias sobre estos temas, y por lo general la aceptación es muy buena, es decir, porque se están presentando no solo argumentos teológicos en este caso, sino también argumentos, puede sonar tan tonto, ¿verdad? Pero razonables. Es decir, son cosas que yo, eso sí, puedo empezar una conversación con una persona que no piensa igual que yo, para luego poderle presentar la verdad del evangelio. Es decir, lo que nosotros queremos presentar como ADEPRIC y lo que nos distingue de otras organizaciones, ya sean religiosas o no religiosas, es esta fusión que hacemos del evangelio y de la razón. Y hay
ahorita se me va la frase, digamos, como para decirla exacta, pero es que a través de la razón nosotros podemos conocer a Dios y Sí. nos han mentido y nos han dicho que la razón es lo que te aleja de Dios. Y entonces tal vez va a ser un poco radical o revolucionario nuestro pensamiento de esta cultura de vida, de esta cultura de respeto, una cultura de dignidad, una cultura de complementariedad. No solo atacamos el feminismo, también atacamos el machismo y porque son corrientes filosóficas contrarias al evangelio. Claro, Y claro. poder ser así de radicales. Incluso de poder hablar sobre el Evangelio de una forma radical como lo hizo Jesús, yendo en contra incluso de las autoridades de la iglesia. Nosotros podemos ver quiénes eran los que estaban persiguiendo a Jesús la mayor parte Así del es. tiempo y era la misma iglesia, digamos, o los líderes religiosos como tal, los que estaban persiguiendo a Jesús. Y desde que nosotros tomamos el reto de ADEPRIC, lo sabíamos, ¿verdad? Algunos más que otros, algunos más que otros en redes sociales, otros más pues ya en persona, en diálogos. Y la verdad lo que queremos nosotros es una oportunidad en este momento para poder presentar esta nueva propuesta Sí. de un evangelio, como nos decía ahí Patricia Gil en los comentarios, con compasión y misericordia, pero con la verdad. Sí. No podemos seguir ya en esas medias tintas en Claro. donde nos da pena hablar acerca del evangelio porque no es, como te decía antes, políticamente correcto. Entonces, si hay algún pastor, algún líder, algún miembro de la iglesia que se haya interesado en la propuesta de ADEPRIC, ahorita justamente estamos trabajando en este programa de capacitaciones. La idea es que no sean charlas así sueltas, digamos, sino que podamos dar una capacitación integral, porque no podemos entender la libertad religiosa si no entendemos la dignidad. No podríamos hablar de familia si no entendemos la complementariedad. No podríamos hablar acerca del valor de la dignidad humana si no le encontramos el origen a esa dignidad humana. Y entonces no podríamos deshacer nuestros tres pilares, ¿verdad? Sino que Claro. creemos que todo va entrelazado. Entonces, sí te pediríamos esa segunda parte para presentar No, resultados y por estos supuesto. eh, desafíos que seguramente vamos a encontrar, pero que estamos listos, aunque sea de forma virtual, de poder presentarlo y cápsulas incluso de formación que podamos tener. Así que le pedimos a Dios que nos abra puertas para poder poner en marcha este proyecto que ahorita está virtual, que como te decía, el blog y el podcast son lo que le han dado movimiento a DEPRIC, pero ya queremos hacer esa proyección hacia la iglesia con las capacitaciones. No, sin duda. Ustedes tocan temas sumamente importantes. Mencionadas los chistes que puedan hacer pastores desde el púlpito, pero yo no te diría, para mí, digamos, si contra homosexuales y todo eso, pero empezaron mucho antes, contra la esposa y contra la suegra. O sea, que a nosotros se nos hace como muy normal en la cultura evangélica, pero es un ataque directo a la familia y es menoscabar a miembros de la familia y es muy, muy, muy dañino, ¿verdad? Y lo vemos manifestado, a mí siempre me da risa. Uno va a bodas evangélicas o hay evangélicos en las bodas, pues hay quienes como mi esposa y yo salimos y la pasamos muy bien y bailamos y la pasamos recontentos y hay quienes uno se nota que la esposa se muere por bailar y el esposo se queda viendo a las otras mujeres que están bailando y no saca a bailar a su esposa. Pero eso es parte de una cultura que ha hecho de Solo menos espero que no sea reggaetón, ¿verdad? el valor, el valor de la familia, el valor de la esposa, de la suegra incluso, ¿verdad? Que ya no podemos permitirnos desde los púlpitos ese ataque, ¿verdad? Que solo erosiona. Y en estos temas de la vida, tú tocaste un tema, hablaron de la reproducción asistida. Les va a tocar otro tema, que es el otro escabroso que les decía, que es el de los anticonceptivos.
Es curioso porque el fenómeno, digamos, de un prematrimonial evangélico contemporáneo, una de las sesiones es sobre eso, es de cuáles son los mejores para que ustedes puedan viajar y pasar un tiempo fuera. Sacan de contexto unos versículos del Antiguo Testamento donde dice que los hombres no iban a la guerra por un año cuando estaban recién casados. En fin, toda una serie de justificaciones, ¿verdad? Para promover el uso de anticonceptivos, que sabemos que muchos son abortivos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, al principio ustedes hablaban de la importancia de cuestiones, digamos, que ya están muy por encima, como la Reforma Protestante y todo. Uno lee las posturas de Lutero, de Calvino, acerca de los anticonceptivos, y son muy contundentes en ser más católicos romanos que evangélicos contemporáneos, digamos, en ese ámbito, ¿no? En los reformadores históricos, los reformadores magisteriales. Entonces, son otros temas que también no se tocan, son tabú porque tal vez en nuestro paladar nos sepan demasiado católicos como para que nosotros los toquemos, ¿no? Pero otra vez, si ustedes hablaban de esa síntesis entre la fe y la razón, creo que ese es un diálogo sumamente necesario, es un diálogo importantísimo para la iglesia hoy, sobre todo para la iglesia evangélica en Guatemala, de una tradición pentecostal tradicionalmente antagónica a todo lo que sea intelectual. Ahorita algunos hermanos pentecostales estarían diciendo, Shambara, sáquenle el espíritu de Grecia a este filósofo, ¿verdad? Pero cito las palabras que empezó a escribir Benedicto XVI y terminó de escribir Francisco en la encíclica Lumen Fidei: la fe, la razón, perdón, iluminada por la fe y la fe temperada por la razón. Esa idea creo que es sumamente importante. Y creo que ustedes tienen esa vocación y esa gran labor, y les agradezco de verdad muchísimo que estén ustedes dando la cara y poniéndole el pecho a las balas a estos temas. Me emociona mucho, me ilusiona mucho, y este espacio es de ustedes para hablar de cualquiera de los pilares, de lo que ustedes quieran. Este espacio, por favor, es de ustedes para que hagan uso de él y les pueda servir también para los propósitos de ADEPRIC. Así que yo personalmente les agradezco mucho. Quisiera pedirles, ya estamos hora y media aquí, ya la Mara se nos va a cansar un poquito, pero quisiera pedirles un mensaje de esperanza para irse despidiendo, para ir cerrando y para dejarnos picados para una próxima reunión, que puede ser cuando ustedes quieran, ¿verdad? Y que podamos seguir hablando de estos temas tan importantes, pero por favor, si nos dejaran ustedes con algunas palabras. A mí se me viene a la mente, y solo tomando en cuenta, digamos, perspectiva y esperanza, hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que es el sufrimiento sin perspectiva es igual a la desesperanza, mientras que el sufrimiento con perspectiva es esperanza. Y justamente lo que nosotros queremos es traer el evangelio, que son las buenas nuevas, a este sufrimiento que estamos viviendo en el mundo caído en el que estamos, para que cualquier problema ético, moral o personal, digamos, social, pueda encontrar una perspectiva de esperanza en el evangelio. Ese básicamente es nuestro propósito, y sabemos que con el lente correcto podemos encontrar soluciones correctas. Sí, yo creo que al final nosotros lo que queremos proyectar es que, si bien es importante defender estos tres pilares, realmente lo importante es predicar el evangelio. Al final nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia universal, y nada de esto tendría sentido. De verdad, yo he estado últimamente reflexionando que nada tendría sentido si no presentáramos a Cristo, porque son almas y es una eternidad con Dios o sin Dios. Y en este caso nosotros como ADEPRIC pues nos enfocamos en estos tres pilares que de alguna manera
El Señor en su soberanía permitió que nos formáramos en estos temas, los que lo defendemos, pero aunque la cosa se ponga difícil y parece que así va a ser según vamos a Apocalipsis, quizás tratamos de retrasar toda esta influencia de la revolución sexual, del globalismo, y hay que hacerlo, hay que hacerle frente. Pero recordar que al final el Señor viene y Él va a reinar y en algún punto vamos a ver restaurado todo lo que vemos implicado con el pecado. O sea, vamos a ver restaurado no solo la tierra, como habla la palabra, sino también nuestras relaciones, nuestra identidad y todo esto tan roto que se ve. Hay una esperanza, entonces no te diría solo como esperanza en nosotros, sino esperanza futura y que al final es a lo que apuntamos. Y como te decía, nuestra base es la Biblia, definitivamente, no solo los argumentos científicos, no solo los argumentos filosóficos o médicos, nuestra base es la palabra de Dios y como dice Romanos 1:16, que no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Muchísimas gracias. Pues de verdad, yo nuevamente no me queda más que agradecerles. Quiero agradecerle a toda nuestra audiencia esta noche que nos ha acompañado, en particular aquí a Silvia Gil, a Daniela Barrios, a Patricia Gil, a Abdiel Orozco, Eduardo Varías, a Alejandro Peláez, David Guzmán, vamos a ver, a Melissa Maldonado, y creo que ya dije a todos. Sí, ya dije a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nuevamente, Mariam y Astrid, muchísimas gracias por el espacio, por abrirse a la posibilidad de conversar temas difíciles y de encarar estas discusiones que nuestra cultura hoy necesita muchísimo. Así que nos despedimos de la manera en que nos hemos despedido en cada uno de estos 28 programas. De verdad, Mariam y Astrid, que el amor del Padre, que la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo estén con ustedes hoy y siempre. Nos vemos la próxima semana, si Dios no lo permite.